días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes. Hoy martes 29 de mayo 2018, ya listos para llevarles esta entrega de Un Punto Candente en la Economía. Bienvenidos Fidel y David, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás, Darcy? ¿Cómo estás, Fidel? Así es. Amigos, hoy traemos un particularmente candente punto para conversarlo con ustedes, porque se trata de un tabú, el gran tabú venezolano, privatizar a PDVSA. Necesidad, se puede hacer, se debe hacer. Ese es el tema que vamos a tocar hoy aquí entre nosotros con la presencia de nuestro amigo David Feldman. El gran tabú, la privatización de PDVSA. Bueno, vamos a hacer, yo creo que es bueno hacer como una breve introducción de la situación actual por la que está padeciendo la industria, la estatal petrolera venezolana. Por decir algo, es el día a día, ¿no? Denuncias, informaciones que tenemos que, por ejemplo, una plataforma petrolera dejó de trabajar, estuvo inactiva por más de una semana porque le robaron una pieza. Otras han sido desvalijadas porque han entrado con bandas con armas en mano y se han llevado lo que pudieron llevarse. Muchos trabajadores también se quejan constantemente de que lo que ganan, lo que perciben en la petrolera venezolana no les alcanza, si acaso, para comer. Al punto que cuando hacen guardias mutuamente se vigilan cuando están en lo alto de las torres. Ese es el día a día de la industria. Y al punto que esta semana, que acaba de finalizar, la producción petrolera venezolana llegó a 1.505.000 barriles diarios. Hay proyecciones de que a finales de año se llegue a 1 millón o quizás 900.000 barriles por día de producción de crudo venezolano. Descenso en la caída de la producción venezolana, severos problemas de flujo de caja y párese de contar. Prácticamente PDVSA está quebrada. Es que el problema es clarito, la pérdida de producción está ubicándose entre 60.000 y 90.000 barriles diarios de petróleo mes tras mes. Por eso el cálculo de que para final de año estemos en 1 millón o por debajo de 1 millón. Ahora, evidentemente el país y PDVSA tiene que recuperar la producción de petróleo y tiene que buscar nuevos mercados y todo ello, pero ¿con qué recursos? Por eso entonces nos hacemos la pregunta, ¿privatizar PDVSA? ¿Es una salida? Nosotros tenemos una empresa destruida. Tenemos de las 5 refinerías, 4 inactivas. Nada más, recuperar la refinería sería $10.000 millones que necesitamos. Necesitamos recuperar los campos, necesitamos recuperar los pozos, y eso solo se puede hacer con dinero que no tenemos. Claro. Una de las formas sería privatizar por una oferta pública de acciones, buscar socios. Claro. Ahora muy bien, también hay que tomar en cuenta que las petroleras estatales se están privatizando. Tenemos en el mundo. Sí, en el mundo. Sí, Aramco es la petrolera estatal de Arabia Saudita. Está en este momento haciendo una oferta pública por el 5% del capital para recoger fondos para un gigantesco programa de diversificación económica. Los rusos con sus dos principales petroleras, Lukoil y Rosneft, están ofreciendo ofertas públicas. La Lukoil ya el 20% está en sociedad con BP, con British Petroleum. Británica. Y están ofreciendo ofertas similares a los chinos y europeos para que inviertan. Luego tenemos estas dos cosas. Tenemos una empresa nacional destruida y no tenemos el capital para recuperarla. Nosotros necesitamos urgentemente inyección de capital. Y la mejor forma es mediante la privatización. David, especialistas apuntan que para recuperar pozos perforados que se han deteriorado, que se han cerrado, que se han tapado solos, precisamente por falta de mantenimiento o fallas en la forma de operarlos, para posteriormente también perforar pozos nuevos con la intención efectivamente de poder incrementar la producción más allá de lo que ya está en la capacidad instalada, etcétera, se requieren alrededor de $100.000 millones de inversión para recuperar la industria petrolera y ponerla a tono en un monto, en unos volúmenes de producción cercanos a los 5 o 6 millones de barriles en los próximos 8 o 10 años. Efectivamente, el país no cuenta con el capital monetario ni con el crédito tampoco para hacer esas inversiones.
Y somos un país petrolero que tenemos que basar nuestra economía y nuestras posibilidades de diversificación precisamente en este rubro. De allí entonces es evidente que si no hay fuentes de financiamiento, pero tenemos la industria y tenemos el producto bajo suelo, tenemos entonces que privatizarla. Pero hay unas dificultades de orden legal, me pregunto, constitucionalmente hablando. La ley de nacionalización estableció una prohibición a inversión, hay una prohibición de invertir, no solo a transnacionales, sino a los propios venezolanos. Cierto. Los venezolanos tenemos prohibido trabajar en nuestros propios recursos. No podemos formar empresas, no podemos invertir. Este asunto no solo se extiende al petróleo, se extiende a las llamadas empresas básicas. Se extiende, y a los minerales, me imagino. Se extiende a minerales. O sea, los venezolanos tenemos el derecho de invertir, trabajar y progresar en nuestro país en lo que tengamos ventajas comparativas. Y eso estamos, por un absurdo principio político, nacionalista, se nos prohíbe a nosotros mismos invertir. Cuanto más a los extranjeros. La petrolera también podría dividirse en compañías. Interesante. Esas compañías, por ejemplo, los rusos tienen las compañías de gas aparte de las petroleras. Hay compañías especializadas solo en gas. Venezuela tiene proyectos de gas. Podría crearse una compañía para nada más explotar eso. Podríamos trabajar en comercialización de petróleo, podríamos trabajar en derivados. El sector petroquímico venezolano está cerrado a la inversión, nacional o extranjera. Y no tenemos un sector petroquímico, es una cosa absurda de un país que produce petróleo. Esos son los detalles. Evidentemente esto marca la pauta en términos de falta de planificación que se ha tenido hasta el presente. Y de inteligencia, sobre todo para desarrollar una economía de negocios a través de PDVSA, del petróleo como tal. Debemos cumplir con una pauta comercial. Estamos conversando en este mediodía como punto candente de la economía, el gran tabú de privatizar a PDVSA. Así que no se aparten, por favor. Enseguida regresaremos. Bien amigos, continuamos con ustedes en Un Mundo de Economía. Hoy, en un punto candente de la economía, analizando el gran tabú de privatizar a PDVSA en Venezuela. Y estamos tocando el tema precisamente porque, entre otras cosas, una importante cantidad de especialistas y de analistas venezolanos y extranjeros también, hay que decirlo, han apuntado precisamente sobre la necesidad de privatizar la empresa como una forma de poder obtener capital, poder obtener inversiones, poder obtener tecnología que permitan recuperar la capacidad real instalada de producción de la industria venezolana y los niveles de tecnología efectivos para obtener productos de la calidad que alguna vez se tuvieron, porque hay que decirlo también, los productos venezolanos de la industria petrolera eran muy apetecidos en los mercados internacionales por su calidad, obviamente también por su precio, ¿okay? Y también se está apuntando entonces a que para poder crecer más allá incluso de lo que requiera para recuperar la capacidad instalada, para aumentar la capacidad instalada, pues también se requiere de inversiones. Muchos analistas, como nosotros comentábamos en el segmento anterior, han puesto de manifiesto como ejemplo el hecho de que empresas petroleras estatales de otros países en el mundo petrolero estén en procesos de privatización para captar capitales, no solo para invertir en la industria, sino para invertir en proyectos de desarrollo de nuevos sectores de economía en sus respectivos países. Y por eso estamos hablando de esto. Ahora, sin embargo, privatizar, captar capitales que vengan a invertir en PDVSA también requiere de que se haga un trabajo previo para que esta industria, nuestra, PDVSA, sea atractiva a estos capitales. Y estaríamos hablando de qué cosa, Darcy. Claro, por supuesto, porque el declive de PDVSA empieza en el 2007-2008, ¿no, David? Ahí viene un proceso acelerado de destrucción a través de un saqueo interno de sus recursos, de sus activos, de su infraestructura, una escasez en cuanto a las fuerzas hombres capacitadas,
a una ausencia total de su capital ético-moral, parece de contar. Como consecuencia de tal catástrofe, la situación que presenta la industria en la actualidad para privatizar y tener resultados efectivos en cuanto a los beneficios para Venezuela, pues las condiciones no están dadas, David. Condiciones que deben prevalecer y que hacen falta, tales cuales, textualmente las voy a leer: posicionamiento y oportunidad, credibilidad, un estado financiero y operativo auditable, digo auditable entre comillas, condiciones convenientes de intercambio entre partes, conocimiento profundo del negocio, estabilidad política, instituciones que garanticen la oportuna aplicación, cumplimiento y respeto por las leyes, seguridad jurídica, social, financiera y operativa, entorno social y cultural equilibrado y acceso a bienes y servicios, David. Estas condiciones son fundamentales, hacen falta y aquí PDVSA no las cumple para privatizar. Ni el país, algunas de ellas. La privatización puede ocurrir de varias formas. Ok. Podemos buscar un socio extranjero, llámese BP, llámese ExxonMobil o la misma Shell. Chinos, rusos, en fin. Ajá. Entonces, hay el ejemplo de la Shell, ese es anglo-holandés, o sea, es capital inglés, capital holandés, inglés. Ha funcionado muy bien durante 100 años, ese tipo de asociación. Eso sería una forma. La otra sería por una oferta pública de acciones. Es decir, se hace una oferta pública de acciones, se coloca en las bolsas de valores de Nueva York o de Londres y conseguimos capital para reconstruir la empresa. Otra sería romper el monopolio de PDVSA, convertirlo en varias compañías especializadas. Habría una empresa que manejara los yacimientos acá. Podría haber una empresa que hiciera operaciones de yacimientos en otros lados. Eso sería interesante. Otra que refine, otra que haga petroquímica, etcétera, etcétera. Y el gas. Y el gas que está tan Pero importante. insisto, si hay ausencia de las condiciones en el entorno, de eso hablábamos, tanto de la empresa como el país, el entorno político, económico, social. Para hacer de interés a la industria y captar esos capitales. Claro que eso tendría que ser en el marco de una nueva política económica, de un nuevo modelo económico, que no es el actual, que inevitablemente va a tener que cambiar. Hay una cosa también importante: los venezolanos no podemos invertir nuestros ahorros en PDVSA. Lo decías hace un rato, ¿cierto? Sí. Es decir, si en este momento viene una necesaria reforma del sistema de pensiones, lo más probable es que sea un modelo chileno, un modelo de fondos de inversión. Estos fondos de inversión toman el ahorro de los trabajadores y lo invierten en acciones, en propiedades. Y qué mejor negocio que el petróleo. Tenemos el derecho a invertir en nuestro petróleo. En nuestra propia empresa nacional. Como venezolanos. Así es. Bueno, de hecho, este gobierno del presidente Chávez lo decía, y con mucha pasión, con mucho amor, que PDVSA era de todos los venezolanos y que el propósito era rescatarla para devolver la industria a todos nosotros los venezolanos. Ahora, qué mejor oportunidad. Han pasado, para hacerlo que ¿cuántos años ya? Casi 20 años. Y dada la situación tan crítica que presenta la industria petrolera nacional, PDVSA, o el quiebre de PDVSA, yo creo que más que hablar de recuperación será de el renacimiento de PDVSA. Más que recuperarla, tiene que surgir una nueva PDVSA. Para reconstruir, la reconstrucción de PDVSA necesariamente va a pasar por algún tipo de operación externa para conseguir dinero. Ok, claro. O sea, ahora, a mí me inquieta algo muy importante, creo yo, en esto. Este tipo de necesidad de realidad que nos conduce la amarga situación en la que el país finalmente ha caído, ha sido conducido a caer en esta situación, que nos obliga necesariamente a privatizar a la industria petrolera, va a tener mucha resistencia, David, de orden ideológico, incluso. No faltará quien acuse de traición el solo hecho de mencionarlo, como lo estamos haciendo nosotros aquí, pese a que sea una realidad. Ahora, ese tipo de sentimientos y presencias de ideologías y de sentimientos patrioteros a ultranza no van a cooperar, no van a ayudar en esto. Tendrán que gradualmente irse dejando de lado. Me imagino que la realidad obligará a que estas cosas se dejen de lado. La razón por la que las petroleras estatales se están privatizando es un fenómeno, globalización.
Correcto. La época de economías cerradas, de monopolios estatales pasó. Un país tiene que diversificar su economía en una economía global y para eso tiene que generar negocios. Nosotros podemos generar negocios siempre que haya una apertura, una globalización, incluido la religión del petróleo. Es evidente que tenemos que cambiar esos conceptos de corte ideológico, de cierres y estos sentimientos de nacionalismos a ultranza, lo que muchos llamamos el tercermundismo. Y pensando en romper el tercermundismo, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con la tercera parte de nuestro programa de hoy, donde estamos analizando el gran tabú de privatizar a PDVSA. Ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía aquí en Un Punto Candente en la Economía, el gran tabú de privatizar PDVSA, pero ese gran tabú es aquí en Venezuela. Especialistas como Orlando Ochoa, economista y también analista, especialista petrolero, Antonio Carri también en los últimos tiempos, en las últimas semanas han insistido mucho en la necesidad de privatizar PDVSA como la única alternativa para recuperar la industria. Porque ¿de dónde va a sacar el dinero? Nada más se necesita el gobierno, ¿no? Nada más en cálculos suministrados se necesitan 10.000 millones de dólares para recuperar las refinerías. Solo las refinerías. Solo las refinerías. Y el resto de los procesos para la cadena de producción, distribución, refinación, y párese de contar. Se habla de más de 100.000 millones de dólares. Ha habido mucha resistencia. Si nosotros nos vamos a más tiempos más atrás de aquí, de tanto políticos y especialistas de privatizar PDVSA, pero la situación es otra, la industria está en estado de precariedad económica. Casi en coma. Casi en coma. Hay un pensamiento político tradicional que dice que si tú mantienes el monopolio sobre el petróleo, tú vas a tener poder político, o la base del poder político es esa. En Venezuela. En Venezuela. Claro. Es una tontería. La realidad es que tenemos una reserva petrolera y producimos cada vez menos petróleo, hasta el punto de colapso. Ahora, muy bien, Venezuela tiene que cambiar el modelo económico y tiene que ir a un modelo económico de apertura. Es que no queda de otra. El petróleo solo sería parte de eso. La apertura tiene que ir a todos los campos. A toda la economía. Nosotros completa. tenemos una buena posición geográfica para un desarrollo costero en turismo, un desarrollo costero en puertos, un desarrollo de servicios de depósitos, de facilidades carga, de negocios. de facilidades de negocios, inclusive hasta un centro financiero es Exacto. posible. O sea, No solo industria y petróleo. la apertura petrolera puede O dar agricultura. pie para otro tipo de negocios en otros campos del país. O sea, el efecto multiplicador sería beneficioso. Claro. Y ayudaría a diversificar la economía de Venezuela, que tiene que diversificarse. Nosotros no podemos seguir dependiendo solo de la exportación de petróleo. Y eso es correcto. Y una economía abierta es sumamente atractiva para los capitales propios venezolanos y, por supuesto, para los capitales internacionales, que es de lo que estamos hablando. El país tiene que crear, eso sí, las condiciones bajo las cuales se hagan todas estas inversiones en los diferentes campos de la economía del país, de manera que tenga efectos positivos para la propia economía. Y que por generación de riqueza, de empleo, de producción, de producto, de comercio, de exportaciones, el país como tal y el gobierno obtengan ingresos por concepto de impuestos y de aranceles, como corresponde. Y entonces ahí tendríamos una economía muy diferente en Venezuela. Y eso tiene que venir efectivamente en el futuro, porque ya no se puede seguir trabajando bajo el esquema en que hemos trabajado en este país por 100 años, basándonos en una economía de petróleo nacionalista en manos únicamente del Estado venezolano, sin capacidad de respuesta. Porque también el modelo petrolero fracasó, Por eso. lamentablemente. Por Y eso al mismo. punto tal que al día de hoy tenemos una industria petrolera atrasada con un modelo fracasado y casi que se volvió a los tiempos de Cipriano Castro. Uh-huh. Se podría, no es exageración, ¿Hemos David, retrocedido Fidel. a esa época?
Bueno, en la realidad, mira, las condiciones del negocio petrolero están cambiando en el mundo. Claro, porque las exigencias son otras, dado el modelo de los mercados globales. De los mercados globales. Si tomamos en cuenta que siendo Arabia Saudita el primer exportador mundial de petróleo, Sumamente conservador. sumamente conservador, está privatizando la empresa petrolera Aramco. Claro. Y ellos lo hacen con el propósito de insertarse justamente a través del modelo de los capitales transnacionales. Y darle apertura, para tener protagonismo. Y darle apertura a otros campos. Quieren hacer ciudades tecnológicas, quieren hacer infraestructura de turismo. Todo como base, y como base de esa política es la privatización de Aramco. Y tienen que hacerlo porque tienen una competencia regional muy importante en los Emiratos Árabes y en Kuwait. Claro. Si no lo hacen, estas regiones les van a quitar el protagonismo, porque el día de mañana el petróleo no va a ser la fuente de energía del mundo y por lo tanto no va a tener la importancia geoestratégica que tiene el petróleo hoy. Y entonces, y eso lo tiene que estar pensando Venezuela en algún grado, y es urgente que estas cosas se piensen, se planifiquen y se hagan en Venezuela. Y tiene que ser con capital extranjero. Nuestra posición geográfica es buena. O sea, nosotros envidiable. Podemos generar negocios en el campo petrolero y en otros campos que nos ayuden a recuperarnos económicamente y que nos ayuden a diversificar la economía de este país. Y se puede hacer con relativa rapidez, pienso yo, David. Hay que hacerlo con rapidez, porque estamos... No solo se Es puede. una medida de emergencia. Me gusta eso, hay que hacerlo. Excelente. Con rapidez. Exactamente, sí, porque debemos asumir que vivimos en el siglo XXI. Y para vivir en el siglo XXI hay que pensar propiamente como en el siglo, lo que exige el siglo XXI. Sí, que van a son una tiempos velocidad. de globalizaciones de mercados, de capitales, de telecomunicaciones, de conocimiento, de información, de todo. Y donde todo se acelera, porque es que la tecnología, El entre movimiento, otras cosas, estamos el en conocimiento movimiento. genera todas estas cosas. Amigos, concluimos nuestro programa por el día de hoy, como ustedes acaban de observar, haciendo estos comentarios y análisis respecto a el tabú venezolano de privatizar a PDVSA. Están cordialmente invitados para estar con nosotros mañana. Muchísimas gracias, David. Como cada martes, a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Ya saben, amigos, que hágase lo que se haga y dígase lo que se diga. La economía es el motor que mueve al mundo. Feliz tarde, buen provecho.